Muy buenos días, los saludamos este lunes 29 de septiembre en su programa Los Fundadores. Pues esta mañana, como todas las mañanas de lunes, yo creo que pues es un gusto, un deleite poder acompañarlos a través de la frecuencia de Radio Universidad por el 105.3 de frecuencia modulada, donde a lo largo de todo este 2014 hemos venido haciendo un recuento testimonial de nuestra universidad. Todos aquellos hombres y mujeres que han contribuido con su granito de arena para que hoy podamos contar con una universidad grande, fuerte, y que podamos compartir toda la comunidad chihuahuense el orgullo de ser UACH. Esta mañana déjeme comentarle a nuestro auditorio que se encuentra con nosotros el maestro Roberto Vargas, quien dentro de sus actividades, bueno, pues, y que es por el motivo por el cual nos acompaña esta mañana, es alumno fundador, de los alumnos fundadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en ese entonces, pues, Escuela de Ingeniería, maestro también de la Facultad de Ingeniería, jugador de aquel equipo histórico de básquetbol de la Universidad de Chihuahua. Y bueno, también pues un importante empresario de la construcción y miembro hoy en día del patronato universitario, un organismo pues del cual también nos sentimos sumamente orgullosos porque pues realiza una actividad importantísima en todo lo que es el aspecto universitario. Maestro, pues primero que nada quiero darle la bienvenida a este programa. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Encantado de poder participar en este festejo del 60 aniversario de esta universidad, que desgraciadamente, y digo desgraciadamente por la edad, porque vi nacer, así es que, sí, ya son 60 años. Si me permite platicarle de los antecedentes, de lo que recuerdo yo de aquel 1954. En 1954 estaba estudiando en el Instituto Científico y Literario del Estado, que es donde está la rectoría actualmente. En esa escuela del Instituto Científico y Literario, que era escuela preparatoria y escuela prevocacional, se estudiaban los 5 años, los 3 de secundaria y los 3 de bachillerato, y los 2 de bachillerato, perdón. Entonces, pero era una sola denominación que teníamos, la prepa, y aunque estuviéramos en secundaria no había distinción de secundaria y preparatoria, era el Instituto Científico y Literario. Bien, este Instituto Científico y Literario de alguna manera pues es la escuela que le da nacimiento a esta ahora Universidad Autónoma de Chihuahua, porque pues era el paso lógico. Todos los estudiantes que egresaban del instituto, así le llamábamos, o del regional, que terminaban preparatoria, pues tenían que irse a México, no había otra manera, a estudiar, o a Monterrey, ¿verdad?, fuera de la ciudad. No había universidad, no había carreras profesionales. Entonces, en aquel entonces, 54, hubo unos movimientos sociales, políticos, etcétera, que obligaron al que era gobernador en aquel entonces, don Óscar Soto Maínez, licenciado Óscar Soto Maínez, obligaron a mandar el decreto para crear la Universidad de Chihuahua. Yo creo que también tuvo que ver algo de familiaridad, porque éramos compañeros. Óscar Soto Garza, hijo del licenciado Óscar Soto Maínez, que estaba también estudiando en el instituto. Entonces, de alguna manera, pues debe haber pensado el licenciado Soto Maínez, pues quiero retener a mi hijo aquí en la ciudad, ¿verdad?, en el terruño, y creó la Universidad de Chihuahua. Esa Universidad de Chihuahua, al crearse, se creó, y el primer edificio que tuvo fue esta Quinta Gameros, donde estamos ahorita. Aquí estaba la rectoría,
estaban los salones de clase de las escuelas de medicina, ingeniería y leyes, que fueron con las que se inició. Así es que, pero eran salones de 5 o 6 estudiantes y el maestro, entonces cabían perfectamente bien aquí. Pues eran 3 salones los que ocupaban, más las oficinas administrativas. El primer rector pues fue el doctor Ignacio González Estavillo, y médico prominente de la ciudad y de la sociedad en aquel entonces. Y fue el primer rector y el que empezó a darle forma a esta universidad ahora. Posteriormente salgo yo del instituto, pero antes de eso permítame narrarle el cambio de edificio del instituto al campus universitario. En ese 1958 ocupaba yo el cargo de presidente de la sociedad de alumnos, que la sociedad de alumnos se llamaba Círculo Fraternal del Instituto. Entonces, como presidente, pues me tocó presidir los festejos, organizar y presidir los festejos del cambio de edificio, porque al crear el doctor Jesús Lozoya Solís, que fue gobernador interino del estado, sustituyendo al licenciado Sotomayor, principió la construcción de lo que es el campus de la universidad, el primer campus. Entonces, entre otras escuelas, pues construyó la rectoría, construyó leyes, construyó Bellas Artes y construyó la escuela preparatoria de la universidad, que el Instituto Científico y Literario pasó a ser escuela de la Universidad de Chihuahua, la escuela preparatoria de la Universidad de Chihuahua. Entonces, de ahí nació la escuela preparatoria. Pues me tocó a mí, le digo, presidir los festejos de despedida del edificio. Obviamente en aquel entonces pues no se narraba tan fácilmente, ni así, pues ya nos vamos, no, sí hubo una resistencia tremenda, en primer lugar al cambio de nombre, porque era más rimbombante Instituto Científico y Literario de Chihuahua, y además con muchísima más historia. Una gran tradición. Claro, sí señor. Y que escuela preparatoria de la universidad, no, pues nos resistimos, pero pues no, era el paso lógico y adelante. Entonces, dentro de los festejos, y como punto culminante ya de los festejos de despedida, pues hicimos obras, presentamos obras literario-musicales, simposiums, concursos de oratoria, pero el punto culminante pues fue el baile de despedida del edificio, que lo hicimos precisamente donde está el Paraninfo. En aquel entonces el Paraninfo estaba a nivel, no tenía la isóptica, sino que estaba a nivel, con duela de madera, y las butacas eran butacas atornilladas, de madera también, y entonces pues era muy fácil quitar las butacas, limpiar el piso, y ahí hicimos el baile de gala de despedida del edificio. Entonces, esos eventos pues emotivos, de nostalgia también para todos los que habíamos estado en el instituto. Entonces el que era director del instituto en aquel entonces, el doctor se me va el nombre del doctor, pero ahorita me acuerdo y se lo digo, y el secretario, el doctor Torres Enríquez, fueron los últimos pues que abanderaron a la escolta, de la cual también yo formaba parte. Como ve, andaba en todos lados.
Entonces nos dieron la bandera y ya la trasladamos a la nueva escuela. Como recuerdo de que ahí estuvieron las escuelas que formaban parte del Instituto Científico y Literario, como le decía, la preparatoria y la prevocacional, dejamos una placa ahí en el acceso en el acceso derecho del Paraninfo. Dejamos esa placa en aluminio como recuerdo de que allí estuvieron esas escuelas. La develó precisamente el gobernador, don Teófilo Borunda, y el rector, que era el doctor Flores, Luis Raúl Flores, cuya hija es la creadora del lema universitario, la hija del doctor Flores, luchar para lograr para dar. Entonces, ya al despedir la escuela, pues estuvimos ya en el nuevo campus, más amplios, más frescos, porque acá a las 2 de la tarde era un horno, y sobre todo en los salones cuya fachada daba hacia el poniente, hacia el oriente, hacia el poniente, hacia el oeste. Y nos obligaban a ir a clases de secundaria y preparatoria con saco y corbata, cosa que actualmente pues ni se sueña, ¿verdad? Pero en aquel entonces con saco y corbata en verano, invierno, todo el año. Así es que era un sacrificio, ¿no crees? Estar sudando ahí mientras escuchaba uno de los vientos alisios del profesor Alanís, Juanito Alanís, maestro entrañable de geografía, y todos los maestros en aquel entonces de la preparatoria. Pues bien, entonces ya llegamos a nuestra nueva escuela. Ahí duré escasos meses porque fue en 1958 y yo egresé de la preparatoria, egresé en 1958 e ingresé a ingeniería en 1958. Y la sorpresa pues fue que regresé al edificio de donde me había ido, a donde está rectoría, que allí estaba ingeniería. Se cambió de aquí, de la Quinta Gamero, se cambió al edificio del instituto. Entonces, pero duraba un poco tiempo ahí, porque en el 59 se van al campus universitario. Así es, estaba construyendo ya la escuela de ingeniería, pero todavía no estaba lista. Entonces regresamos acá, sí señor. Y ahí, entrando allá por el mes de septiembre de 1958, hacia 64 años. Bueno, nos juntamos varios... 56, ¿no? 56 años. Bueno, 56, sí. Entonces nos juntamos un grupo de amigos que ya nos conocíamos porque todos jugábamos en la liga municipal, unos con un equipo, otros con otro, otros formando el equipo de la universidad de segunda fuerza. Y entonces nos juntamos, oye, pues vamos a hacer un equipo de la universidad de primera fuerza que sea ya representativo de la universidad. Pues empezamos a invitar a amigos jugadores que sabíamos que participan y que jugaban bien básquetbol, y formamos el primer equipo de la universidad. La idea fue de Rafael Tobar, el Chino Tobar le decíamos, muy buen jugador, entrañable amigo, pero pues desgraciadamente se nos adelantó en el camino y falleció recientemente. Entonces, ¿quiénes formamos el primer equipo? Si me acuerdo, pues era el licenciado Vázquez Ponce, Fernando Vázquez Ponce, que en ese año en esos años fue el primer alumno de la universidad que presentó su examen profesional. Entonces fue el primer egresado de la Universidad de Chihuahua, Fernando Vázquez Ponce.
Héctor Contreras, que estudiaba farmacia, y farmacia era una escuela que estaba en el mismo edificio donde estaba la preparatoria. Entonces estaba Héctor Contreras, que le decíamos Chato, Hugo Robles, que era de ingeniería, Eusebio Rivera, también de ingeniería, estoy tratando de acordarme de la foto esa donde está todo el equipo. Con una U, ¿verdad? Con la chamarra que tenía Uche, porque no era autónoma todavía. Universidad de Chihuahua. Sí, Universidad de Chihuahua. Y Alberto Grado, que estudiaba medicina. Estaba Rafael Tobar, un servidor, Roberto Vargas, Luis Enrique Chiquis Grajeda, gloria deportiva del estado y del país. Fue un extraordinario jugador. El Chiquis Grajeda, Jesús Cárdenas y Reyes Baeza. Entonces, de esos que le mencioné, 7 éramos de ingeniería. Entonces, como entrenador, pues estaba Alfredo Latitina Fernández, que duró varios años entrenando y dirigiendo al equipo, y como ayudante tenía a Eugenio Esparza, que también pues se casó con una Grajeda, igual que el Chiquis, igual que el Chino Tobar. Entonces son anécdotas de la formación de ese equipo que no fue fácil, porque, por ejemplo, teníamos jugadores como el Chiquis Grajeda, que era asediado pues por todos los equipos del municipio para que jugara con ellos. Cuando se le invitó, ya el Chiquis ya tenía una invitación, como todos teníamos invitación de otros equipos. Entonces, pues el Chiquis fue lo primero que nos dijo: oye, yo ya tengo este compromiso, y que pues resistiéndose, ¿no? Porque efectivamente quería cumplir con el primer compromiso. Pero resulta que el doctor Enrique Grajeda, el papá de él, de Chiquis Grajeda, le dijo: no, mijito, usted juega con su escuela o no juega. O sea, jugar con el equipo de la universidad. Y así todos por el estilo, ¿no? Pues ahí vamos a disculparnos con los otros entrenadores que nos habían invitado para formar el equipo de la universidad. Pues lógico es decirle que los estudiantes pues, se volcaban a los juegos, y eran juegos muy emotivos. Eran en el Rodrigo M. Quevedo, que está a espaldas de lo que era rectoría, y ahora es el edificio del Supremo Tribunal. Entonces era un gimnasio muy chiquito de 2,000 gentes, pero abarrotado, y un ambiente fabuloso que se hacía en todos los campeonatos municipales, estatales y nacionales que se celebraban ahí. Pues ahí nos tocó jugar con equipos y con jugadores muy reconocidos, como los Mormones, donde venía el Chato Blut, el hermano Lindy, Robinson. De Parral venía un muchacho que, si hubiera sido un poco pulido, hubiera sido un superestrella, que era Liborio Meléndez. Aquí en la ciudad jugamos contra Héctor Tarzán Guerrero, otro jugadorazo, un hombre extraordinario de unas facultades bárbaras, contra Pepe Saldívar. Logramos jugar todavía ya en sus últimos momentos de jugador del Josué Neri Santos y del Pistolas Meneses, del gomoso Jaime Requena,
En fin, todas esas glorias que viendo la historia del básquetbol de Chihuahua va a ver usted, pues contra todas esas nos tocó jugar. Y en los campeonatos nacionales y universitarios, pues no se diga, la universidad siempre ha ocupado, si no le digo que lugares destacados, sí siempre campeón. Entonces nos tocó ir a uno de los Juegos Universitarios Nacionales en Hermosillo, Sonora. Para hacerle una síntesis de cómo viajábamos a cumplir nuestros compromisos, cuando fuimos a plantearle la invitación al licenciado Saúl González Herrera, rector en aquel entonces, pues empezó el licenciado a registrar pesos y centavos y no hallaba de dónde, ¿no? Pues entonces, pues sí, nos vamos, pero nos vamos en los carros que tenemos aquí. Fue en el automóvil de él, que él lo manejó, Saúl González Herrera. En el automóvil del tesorero, que era don Ramiro Valles. En el automóvil del secretario general de la universidad, que era el licenciado José Remiller Hermosillo. Una camionetita Willys que tenía la universidad, y ahí vamos, porque era equipo de básquet y juntamos a 3 o 4 que corrían, que eran atletas, y entonces pues así formamos el equipo de la universidad para representarnos en el campeonato nacional. En el campeonato nacional universitario. Pues trajimos el campeonato de 200 metros planos, que lo ganó Octavio Rivera. No era corredor. De último momento lo metieron a correr los 200 metros y ganó los 200 metros. Con nosotros iba como atleta también Agripino Medina, que después fue director de la Facultad de Educación Física, que era escuela en aquel entonces. Y nos trajimos obviamente el campeonato de básquetbol. Pero a nosotros, jugadores de básquetbol, pues nos metían que a lanzar bala, que a lanzar jabalina, que a lanzar disco. Nunca lo habíamos hecho, pues entonces ahí sí hicimos el ridículo, ¿no? Pero bueno, pues así era la universidad, así era el deporte universitario y así eran los viajes y en esas precarias situaciones vivíamos. En una reunión de este mes pasado, de este mes de septiembre, que tuvimos precisamente ahí en Rectoría, en el salón del Consejo Universitario, y hizo el honor de acompañarnos el señor rector y sus auxiliares, secretario general. Entonces, en esa reunión del patronato, pues estaba yo viendo y recorriendo las fotografías de todos los rectores. Y el rector nos estaba platicando, pues, de los problemas que tiene, ¿verdad?, de tipo económico y conseguir subsidios, y etcétera, etcétera, que nunca se van a acabar. Pero, pues se me ocurrió a mí, hice una semblanza desde el doctor González Estavillo, y le digo, bueno, fíjese usted, allá por la época del rector Flores, Raúl Flores, Fuentes Mares, etcétera, de esas épocas de los 60s, le digo, pues no alcanzaba, desgraciadamente no alcanzaba ni para la nómina de los maestros. Entonces era una batallar económicamente, pero por fortuna pues siempre la universidad se creó y todos los que participamos y hemos participado, pues fue a base de amor, fue a base de entrega.
Entonces no iban los maestros por el dinero ni por lo que podían ganar, etcétera. No, iban porque les gustaba, porque querían hacerlo. Entonces, pues, que si esta quincena les pagaron, bueno, pero pues si no les pagaron, pues también, bueno, ya les pagarán. Fueron épocas muy, muy difíciles. Era el gobernador, era el general Giner. Y pues estaba la universidad paupérrima, no digo pobre, paupérrima. Entonces, recorriendo de aquellas épocas que le platico a 60 años, oiga, pues si tenemos una universidad de lujo, de primera, de primer mundo, y por fortuna no solamente en sus instalaciones ni en sus recursos económicos, sino en la preparación académica de los estudiantes, de los egresados ya de la universidad. Son un orgullo para el estado de Chihuahua, son un orgullo para todos los chihuahuenses, y es una bendición tener una universidad de esta categoría que se ha formado, como le he platicado, a base de pura entrega, de puro amor. Pues bien, en los recuerdos, pues, de aquellas épocas de deportista, pues tenemos que nunca logramos ganar un campeonato municipal. Y no logramos ganarlo porque era un corralito en contra del equipo universidad. Entre árbitros y jugadores, nunca nos dejaron ganar un campeonato municipal. Pero siempre formábamos parte de los equipos representativos del municipio para jugar el estatal y del estado para participar en los campeonatos nacionales, que era cuando Chihuahua pues barría con todos los equipos de la nación. Que Chihuahua siempre ha sido semillero de basquetbolistas, ¿verdad? Siempre ha sido, y así nos identifican todavía hoy en día nos identifican como un estado formador de basquetbolistas. Vamos, maestro Roberto Vargas, muy interesante toda esta semblanza y todo este recuento histórico que ha hecho. La verdad es que muy ordenado, muy enriquecedor para todo nuestro auditorio. Vamos nada más a un corte y regresamos con esta interesante charla con el maestro Roberto Vargas, quien pues realmente pues tiene toda la película de estos 60 años de vida que estamos celebrando en el 2014, año del 60º aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Vamos a un corte y regresamos con su programa Los Fundadores. Muy buenos días, regresamos a su programa Los Fundadores, en esta charla con el ingeniero Roberto Vargas, alumno fundador de la Facultad de Ingeniería, maestro también de esta importante escuela universitaria. Y bueno, estamos precisamente charlando sobre todas esas anécdotas, experiencias del básquetbol. Maestro, sin lugar a dudas, pues es amplísimas las vivencias que tenemos en la universidad. En ese tiempo, maestro, ¿cuál era el equipo a vencer? ¿Cómo era y cómo se manifestaba la afición del básquetbol? Hoy en día Chihuahua sigue siendo pues semillero, así es considerado a nivel nacional y a nivel internacional, de basquetbolistas. La gente le gusta el básquetbol y acude a los estadios a apoyar a sus equipos. ¿Cómo era en ese tiempo? ¿Cómo se volcaba la afición a apoyar estos equipos? ¿Y cuáles eran los equipos más fuertes de ese momento con los cuales jugaba la institución? Bueno, no se puede hablar de un equipo más fuerte o menos fuerte porque cambiaban año con año dependiendo del patrocinador que tuvieran. Uno de los más constantes era el que patrocinaba la American Smelting, o sea, la fundición de Ábalos.
Y entonces ellos se juntaban e invitaban a diferentes jugadores. Los otros, los que cambiaban, pues era a uno que se llamaba Corona, por la cerveza, luego se llamaba Calzado Canadá, luego se llamaba pues cualquier otro patrocinador. Entonces, pero pues eran los jugadores mismos y eran con los que teníamos que jugar nosotros. Ya le mencionaba yo al Tarzán Guerrero, a Pepe Saldívar, al Chiqui Aricado, a Fon, Rubén Fon, Laloán, pues todos ellos, y eran desde luego una mención especial merece Edmundo Manotas Márquez, que fue jugador nacional e internacional, fue buenísimo también el Manotas Márquez. Entonces, pero cambiaban ellos. Y el equipo de la universidad también, porque también éramos jugadores en activo mientras estábamos en las aulas. Una vez que salíamos de la escuela, de la facultad que terminábamos, teníamos que salir del equipo también. Y otro requisito era pues que tuviéramos calificaciones de pase por lo menos, ¿no? O sea, si no nos aceptaban en el equipo. Así es que pues esa razón pues de estar cambiando de jugadores constantemente, pues fue lo que nos impidió lograr un campeonato municipal. Pero los jugadores que más duraban pues eran los que empezábamos desde primer año. Entonces por lo menos durábamos 5 años en el equipo. Y jugadores que duraron un solo año, que eran los que estaban en 5º año, ya cuando se formó el equipo, que eran 3 o 4 los que tuvieron que salir del equipo al salir de la universidad. En ese entonces, le comentaba, se practicaba prácticamente en la universidad 2 deportes, que era béisbol, sin mucho apoyo, y básquetbol. El básquetbol era el que despertaba más pasiones y despertaba más afición. Le decía, pues se llenaba el gimnasito del Rodrigo M. Quevedo era de 2 pisos, era abajo y arriba era de 2 gradas nomás arriba, pero era todo al redondel. Entonces se llenaba prácticamente todos los juegos municipales, o sea, durante toda la temporada estaba lleno completo el gimnasio. ¿Por qué? Porque pues, era una afición, pero totalmente entregada. En aquel entonces había a un muchacho de aquellos que le decíamos Guaraches. El Guaraches y era el champion de las porras, entonces era el que movía a la gente sin ningún interés, nomás por echar relajo. Y todos, le decía a todos, prácticamente teníamos un alma mater del básquetbol, que fue la Guay. La Guay, donde jugábamos en cancha de asfalto. Entonces, ahí aprendimos a jugar básquetbol, ahí aprendimos a hacer deporte, que era lo más y yo creo que es lo más difícil, porque las técnicas se aprenden con práctica, pero el hacer deporte, el sentirse deportista, el sentirse uno
parte de un equipo, en parte de un algo. Eso es lo más difícil y lo agarrábamos en la UAY por la clase de maestros que teníamos. Un Pistolas Meneses, un Holguín, un Eri Santos, etc., un Chemare Guevara, el mismo Che Saldívar. Entonces eso infundía muchísimo espíritu deportivo. Entonces de básquetbol y béisbol tocó que cuando se estaba construyendo el canal del Chubíscar, el gobernador Teófilo Borunda, el señor Teófilo Borunda, llegó de México un ingeniero de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, un ingeniero Mauricio Bey, que fue invitado a dar clases a la Escuela de Ingeniería. Entonces ahí empezó él a relacionarse y como él había jugado fútbol americano y era futbolista, pues formó el equipo de fútbol americano que empezaron a practicar en los campos de tierra que estaban ahí en donde está ahora el acceso al gimnasio universitario. Todo eso eran llanos y ahí se jugaba béisbol y empezaron a practicar y se empezó a practicar el fútbol americano. Entonces, pues solamente con fotografía se lo puede imaginar, pues como estos llanos, pues sí eran llanos. Inclusive ahí hubo una anécdota de un muchacho beisbolero. Una vez estaba nublado, o había tormenta eléctrica y él estaba jugando, pues de repente lo mató un rayo en medio del campo, no había nada, ahí le cayó el rayo a él. ¿Por qué? Pues suerte. En fin, entonces ese nacimiento del fútbol americano pues se debe al ingeniero Mauricio Bey, que hoy también tiene una gran aceptación en la comunidad del fútbol americano, hoy en día. Sí, señor. Maestro, haciendo un recuento de todos estos tiempos en la universidad, encontró Roberto Vargas lo que buscaba en la universidad, como joven que tenía anhelos, desarrollo profesional, llega a la universidad. Hablábamos de que al principio de que la universidad era un anhelo. Ya desde los años 30 del siglo pasado había la idea de que la Universidad del Norte ya se manejaba en algunas columnas políticas, la necesidad de una universidad, y ese era el sueño, así lo visualizaba la gente en ese tiempo, la Universidad del Norte, y viene a concretarse en el 54 con Óscar Sotomayor. Usted como joven encontró eso que buscaba, ese desarrollo profesional, personal, familiar, que sin lugar a dudas todo joven buscamos cuando ingresamos a la institución. Lo ve realizado hoy en día después de todo este recuento histórico. Yo creo que con creces, que lo encontré con creces. Es una realización profesional y personal que me encuentro totalmente satisfecho. Miren, cuando egresé de la universidad me fui a hacer una especialización de vías terrestres y terminé en especialista pues en transporte ferroviario. Trabajé en la Secretaría de Comunicaciones en ferrocarriles, trabajé por 8 o 9 años como jefe de zona de supervisión de ferrocarriles. Estuve en Coatzacoalcos, Veracruz, después me cambiaron a Mérida, Yucatán. Y por esas situaciones de inquietudes que todavía tiene uno, sobre todo soltero, sin compromisos,
Pues tuve que renunciar y me vine aquí regresé a la ciudad de Chihuahua. Encontré, un campo propicio y empecé a dar clases en la escuela de ingeniería. Entonces fui maestro de la escuela de ingeniería, mis materias eran física, primer curso, y procedimientos de construcción. Empecé también como maestro fundador en el colegio de bachilleres. En el local que estaba en la Jiménez y 18. Ahí daba matemáticas y daba física. Tuve que renunciar al colegio de bachilleres porque me ofrecieron la secretaría de la escuela de ingeniería. Siendo ya secretario de la escuela de ingeniería, entonces, y además viendo el sistema de bachilleres, pues lo primero que le dije al director, que era el ingeniero Francisco Ubaldo Ramírez, lo primero que le dije: oye, tenemos que cambiar el sistema, porque nuestro sistema era anual y los bachilleres son semestrales, entonces tenemos que cambiarlo. Pues bueno, vamos a cambiarlo, pues a cambiar todos los, formar horarios, formar currícula de estudio, etcétera. Y se lo planteamos al rector, que era el licenciado Miller. Lo vio con buenos ojos porque también ya veía lo que venía. Si no cambiamos, hubiera sido un caos, hubiera sido movimientos estudiantiles tremendos, porque cómo recibíamos tanta gente 2 veces al año. No, pues se hizo ya el cambio a semestral, y después ya empezaron otras escuelas y facultades a hacer el cambio también a semestres. Ahí, siendo secretario de la facultad, se dio de la escuela se dio la suerte de que la Secretaría de Obras Públicas tuviera el interés, le despertó el interés y tuvo el interés de cambiar a la escuela de ingeniería, cambiar la maestría en vías terrestres. Entonces, ya cuando tiene la maestría de vías terrestres, la escuela de ingeniería se convierte en facultad de ingeniería, primera facultad de nuestra universidad. Me tocó en suerte tener esa participación. Luego, como profesionista independiente, como profesional independiente de la construcción, pues mi empresa era una de las empresas que tenía bastante trabajo cuando no había trabajo en Chihuahua. Entonces, ¿por qué no había trabajo en Chihuahua? Porque el gobierno de la República era el que centraba toda la obra en el Distrito Federal, y entonces ellos distribuían: esto se va a hacer en Chihuahua, esto en Aguascalientes, esto en Yucatán, etcétera. Entonces las obras se conseguían en México. Aquí el gobierno del estado no tenía presupuesto para hacer obras monumentales como ahora, ¿no? Bueno, pues tuve la suerte pues de tener bastante trabajo consiguiéndolo en México, o con petróleos, con fertilizantes mexicanos, con el mismo ferrocarriles, etcétera. Entonces fue una empresa que tuvo bastante trabajo. Llegamos a tener nóminas de 300 personas, entre obreros, administrativos y técnicos. Entonces, pues fue para llenar de satisfacción y de orgullo a cualquier profesional que puede decir: pues yo tuve éxito en mi carrera docente,
deportiva, profesional. Y ahorita pues a invitación del señor Chávez Espinosa, del rector Chávez Espinosa, Raúl Chávez Espinosa, amigo de muchos años, pues ahorita formo parte del patronato de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ser patrono pues significa una gran responsabilidad y significa una pues una ética muy especial para poder estar viendo y conociendo de lejos, pero el quehacer de la universidad. Entonces tenemos que estar imaginándolo a través de números, pero imaginando qué es lo que se está desarrollando en la universidad, cómo va caminando, qué podemos hacer más para reforzar esas actividades universitarias. Claro, ser patrono es una gran responsabilidad, maestro. ¿Cuántos miembros tiene el patronato, maestro? 11 miembros. Patronos, sí, y el presidente. El señor presidente, el maestro Espino Francisco Espino de la O, a quien le mandamos un cordial saludo, porque bueno, siempre el patronato pues tiene presencia en el quehacer y en la vida cotidiana de la universidad, claro. ¿verdad? Siempre importante. Maestro, ya lo comentaba, pero hoy, al ver la universidad, después de haberla visto en estas pequeñas salas con 4 o 5 estudiantes, y hoy poder recorrer, en este caso, la Facultad de Ingeniería en el nuevo campus universitario, ¿qué es lo que siente el poder tener esa oportunidad de ver esta institución nacer y hoy en día ya como profesional, poder regresar a su alma mater y ver esta transformación? ¿Qué es lo que despierta esta transformación de la universidad? Pues, mire, sin pecar de modestia, me siento como el granito de arena aquel que formó parte del concreto con que se hicieron las zapatas, que es el cimiento. En algo contribuí y en algo estoy todavía ahí en ese concreto. Es una satisfacción, es un llenarse uno de que ha realizado algo en la vida. Y esto, yo lo comparo a cuando veo a mis hijos, a mis hijas, y veo a mis nietos, y volteo y abrazo a mi esposa, no mucho por cariño, sino para sostenerme. Nada. Es algo que pues es indescriptible. Yo creo que ni las lágrimas pueden describir esto. Son satisfacciones que pues muy internas. La universidad se lleva en el corazón, maestro. Totalmente. Porque es algo de lo que ha hecho, es algo de lo que ha realizado. Es su trascendencia, es su quehacer, es su culminación, y es indescriptible. Y a propósito, fíjese, también vi cuando nació Radio Universidad. Y esa Radio Universidad nació allí en la Escuela de Bellas Artes, en un rinconcito. Y uno de los primeros locutores era compañero mío en
la escuela preparatoria y en el instituto, Leoncio Lara. Sí, cómo no, don Leoncio Lara, sí, un saludo, sí, cómo no. Fue de los primeros locutores, entonces, pues todo eso, Radio Universidad, íbamos ahí a la cabina, a la pequeña cabina. Sí, a platicar y ver, pues era una cosita de... ¿A usted le tocó salir al aire, maestro, a través de la señal del 1310? Era onda corta y el 1310 amplitud modulada. Sí, señor, es la tercera o cuarta vez que soy invitado a Radio Universidad, a los micrófonos de Radio Universidad. La primera que recuerdo, pues fue el discurso de despedida del edificio del instituto, de la cual pues existe una foto y la banderita, la bandera del Radio Universidad, cuando estoy pronunciando el discurso de despedida. Después, allá en las instalaciones de la antigua Escuela de Ingeniería, que es donde están ahora, también estuvimos ahí en los 50 años de la celebración del equipo de básquetbol. También tuve una entrevista ahí con ustedes, y esta es la tercera vez, así más importante, pues, que estoy entrevistado por estos micrófonos. Oiga, pues qué gusto, maestro, poder coincidir en este tiempo en que celebramos el 60º aniversario de la universidad. Y ahora sí, como dice el nombre del programa, los fundadores, realmente poder convivir con usted, poder escucharlo, poder compartir con nuestro amable auditorio que nos sintoniza cada lunes en esta programación de Radio Universidad, estas anécdotas, estas vivencias. Porque luego también, maestro, corremos el riesgo de que las nuevas generaciones piensen que la universidad también luego es así como hoy la conocemos. Siempre ha sido así. Cuando vemos tantas cosas que han tenido que pasar, como esa anécdota en el que nos comenta el que el maestro don Saúl González Herrera toma el volante de su vehículo y dice, vámonos a Hermosillo. ¿Cómo cambian los tiempos? Y sobre todo esa visión. Hoy en día, pues la universidad contamos con el transporte, el apoyo, sin lugar a dudas, de nuestra autoridad, porque hoy en día somos segundo lugar a nivel nacional por puntuación en el deporte estudiantil universitario. Hablamos de grandes delegaciones de casi 300 jóvenes con el cuerpo de entrenadores que se trasladan a los diferentes estados de la República Mexicana. Pues es otra realidad muy distinta, pero yo creo que el espíritu universitario sigue conservándose porque llevamos ese orgullo de pertenecer a la institución, siempre lo llevamos a cualquier lugar que asistimos, ya sea en el México o en el extranjero, maestro. Siempre llegamos a ese gran orgullo. Y yo creo, pues si hay algún mensaje que darle a los estudiantes universitarios, es ese precisamente, siempre sentirse orgullosos de su escuela, siempre sentirse orgullosos de su alma mater, porque sí, efectivamente, los que vimos las penurias del nacimiento de esta universidad, pero era la universidad en aquel entonces, era lo que teníamos y así la amábamos, y ahora pues es lo que tienen y así deben amarla y así debe ser, y si crece más, que crecerá con el trabajo y con el apoyo de todos y cada uno de los universitarios actuales, pues verán la universidad dentro de 40, 50 años y la verán totalmente diferente. Pero esto que tienen ahorita es lo que se debe amar, y amar a lo que viene después. Para mí ese sería el mensaje, que nunca debemos dejar de amar de dónde venimos, de dónde somos. Eso. Así es que eso, sin lugar a dudas, pues bueno, nos dará un mejor futuro, maestro. Si amamos lo que tenemos, nos dará un futuro más cierto, más prometedor. El no hacerlo, bueno, pues caeríamos o nos llevaría a lo mejor a desconocer nuestro futuro, maestro. Así es, sí, señor. Gracias, maestro. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos en su programa Los Fundadores. Quiero agradecerle, maestro Roberto Vargas,
distinguido miembro de nuestra comunidad universitaria, el haber aceptado esta entrevista y poder compartirnos con ese pues gran sentido humano y esa gran personalidad que usted tiene, sus vivencias en nuestra universidad. Muchas gracias, esperemos que no sea que sea la tercera de una serie de visitas que haga Radio Universidad. De hecho, tenemos hoy en día tenemos una nueva frecuencia, el 106.9, una hermana frecuencia que acaba de surgir al aire, con gusto y con orgullo, después de 57 años, esa radio que usted vio nacer, hoy en día se transforma, después de 57 años de vida, se transforma precisamente en Radio Universidad, en el 106.9 de frecuencia modulada. Pues gracias, maestro, por aceptar esta invitación. Y bueno, pues a usted que nos escucha a través de los micrófonos de Radio Universidad, lo esperamos el próximo lunes. Sin lugar a dudas le tendremos un personaje también igual interesante que hoy nos acompaña, el maestro Roberto Vargas. Y recuerde que pues la historia de la institución la construimos todos con este camino diario que realizamos por sus aulas, por sus pasillos, por sus museos, por cada una de sus instalaciones. Sentámonos orgullosos de tener esta gran universidad y celebremos este 60º aniversario. Gracias, los espero el próximo lunes.